Es que se me había olvidado grabar, entonces les voy a compartir mi pantalla nuevamente. Y entonces mencionaba yo que hay que identificar los riesgos, hay que identificar el origen de estos riesgos, luego hay que ver la manera de cómo elaborar una respuesta que sea adecuada para estos riesgos. Luego hay que llevar a cabo un control, ¿no?, de estos riesgos, que sería más que nada la supervisión, y hay que ver qué provoca la mala gestión. Dentro de la identificación de riesgos, lo primero es que hay que ver cómo identificar causas y efectos de los riesgos. Por ejemplo, por un lado tenemos lo que son las causas y por otro lado los efectos. Lo que vamos a ver normalmente de los riesgos, lo que podríamos ver son sus efectos, y las causas es lo que los produce o los orígenes. Entonces, si nosotros podemos identificar qué efectos pueden causarnos o pueden tener los riesgos, entonces podemos identificar, y por otro lado también podemos identificar de dónde vienen, para poder entonces combatirlos, y más que nada poder tener planes de contingencia que me ayuden de alguna manera a tratar de eliminar, evitar, mitigar o afrontar cualquier riesgo, ¿no? Entonces, primero, pues vamos a ver que la percepción del riesgo normalmente es como una amenaza. Entonces, un riesgo es algo que nos va a impactar, y nos va a impactar de alguna manera, que tiene algún tipo de negatividad y también algún tipo de severidad. Entonces, por lo tanto, es bueno crear una matriz en la cual me permita poder clasificar a los riesgos, ¿no? También la oportunidad, hay que ver dentro de esta percepción del riesgo como una oportunidad en la cual pues se puedan maximizar los resultados, ¿no? Y hay que limitar los posibles prejuicios y obviamente los costos que esto trae, ¿no? Por otro lado, pues también el riesgo es un evento en el futuro que puede ocurrir o no, y entonces, en este caso, pues hay que estar preparados en caso de que ocurra. Entonces, ¿de dónde vienen normalmente los riesgos? Pues los riesgos vienen, por ejemplo, de la competencia, ¿no? La presión de la competencia. Por otro lado, puede ser de los empleados, de los mismos clientes, de las nuevas tecnologías o de las tecnologías en general, los cambios del entorno, pueden venir de leyes y regulaciones, ¿no? La globalización, operaciones, proveedores, etcétera. Y esto nos puede traer o nos puede generar amenazas que al final de cuentas puede ser pérdidas o impedimentos para alcanzar los objetivos. ¿Ok? No sé si tengan alguna pregunta hasta aquí o alguna duda. No, profe. Ok. Bueno, entonces vamos a ver los sistemas más útiles para identificación de riesgos. Pues primero tenemos lo que sería el análisis de proceso para facilitar la identificación de riesgos operativos. Entonces, yo tengo un proceso o varios procesos, y dentro de estos procesos vamos a tener, ¿cómo se llama? Ya sea personas o equipos o herramientas o elementos, vamos a decir, en general,
que pueden intervenir, ¿no? Que pueden ser causa de riesgos, ¿ok? O también puedo tener, por ejemplo, a partir de esto, del análisis de los procesos, pues llevamos a cabo un brainstorming que sería, por ejemplo, un grupo de empleados expone sus ideas y sus sensaciones de riesgo, ¿no? ¿Qué es lo que puede fallar? ¿De dónde puede provenir este riesgo? Luego vendrían algunas entrevistas, que sería un especialista en riesgo empresarial, prepara entrevistas con diferentes responsables de la empresa para extraer estas preocupaciones. Luego vendrían algunos talleres de trabajo, ¿no? Que sería reunión de grupos de empleados para identificar los riesgos y evaluar su posible impacto en la empresa, ¿no? Ver qué tan fuerte sería el impacto en caso de que se diera y ver en dónde lo clasificamos, ¿no? Por otro lado, pues habría que llevar a cabo la comparación con otras organizaciones, esto es el benchmarking, y entonces veríamos qué serían las causas más probables de las cosas que hacemos nosotros que probablemente pudieran causar un riesgo, ¿no? Y luego vendría pues el cuestionario enfocado a detectar las preocupaciones del personal empleado sobre los riesgos o amenazas que ellos perciben en su entorno operativo, ¿no? Entonces, de esta manera podemos analizar la organización, podemos platicar con la organización e identificar pues los riesgos y sus implicaciones, ¿no? Entonces, vamos a ver que hay una clasificación de riesgos y pues vendría, por ejemplo, podrían ser riesgos asociados al sector donde compite la empresa, riesgos financieros, ¿no? De tipo financiero, riesgos relacionados con los competidores, con los mismos proveedores. Imaginen que en algún caso pues, un proveedor está teniendo algún tipo de problema. Sí, Marisol, o Maika, perdón, Maika Sol. ¿Alguna pregunta? No, perdón. No sé si hubo algo acá que alcé la mano o algo, pero no estoy. Pues con que le cierres el micrófono. Gracias. Bueno, entonces mencionaba yo que pues puede haber con proveedores, si algún proveedor está teniendo alguna contaminación, por decir algo, de su materia prima o algo, en fin, con clientes, si algún cliente está prefiriendo a nuestra competencia, ¿no? Y quizás nos deje como proveedores, etcétera, ¿no? Riesgos operativos serían los relacionados directamente con la operación de nuestra empresa, y la tecnología pues puede causar algún tipo de errores y riesgos, ¿no? El que imagínense que estamos cambiando implantando un nuevo sistema, por decir algo, ¿no? Un nuevo sistema, y como quizás el personal no lo conoce muy bien, pues entonces ahí vendría algún otro tipo de riesgo, ¿no? De sector, pues riesgo de que factores externos e independientes de la gestión de la empresa pues, puedan influir directa o indirectamente, ¿no? Ejemplo, pues podría ser, por ejemplo, los cambios regulatorios, ¿no? Aparición de nuevos mercados, etcétera, ¿no? En riesgos operativos son realmente los que son internos a la empresa, ¿no? Y están relacionados con la habilidad de la empresa para convertir la estrategia elegida en planes concretos. Por ejemplo, podría ser necesidad de realizar un esfuerzo publicitario, aquí puede haber un error o riesgos, ¿no? Elevado costo de personal, etcétera, tendencia a la concentración, etcétera, ¿no? De tecnología, pues ya lo comenté, ¿no? Podría ser nuevas inversiones, escaso nivel de implantación o una implantación de un nuevo sistema, por ejemplo.
De competidores, pues sería el tamaño, que nosotros fuéramos pequeñitos y ellos muy grandes, ¿no? Capacidad financiera y operativa, que ellos tuvieran un fuerte o fuentes muy importantes de financiamiento y nosotros no tenemos acceso a ellas, por ejemplo, etcétera, ¿no? En el caso de proveedores, pues ya lo mencioné, que hubiera algún tipo de contaminación de alguno de los proveedores en las materias primas que nos proveen alguno de nuestros proveedores, ¿no? Eso podría contaminar todo nuestro proceso, etcétera, ¿no? En clientes, aquí en el caso de los clientes, pues podríamos tener un riesgo muy fuerte y es que pues nos dejen, ¿no? Simplemente que decidan irse con alguno de nuestra competencia. Eso podría ser un riesgo latente normal que existe en toda organización, ¿no? Riesgos financieros, pues que no tuviéramos capacidad de pago a largo plazo, que hubiera algunos cambios de reglas en el sector financiero y que nos impacten, por ejemplo, en nuestras relaciones con los bancos, ¿no? Por decir algo. ¿Ok? ¿Hay alguna duda hasta aquí? ¿No? No, profesor, todo claro. No, profesor. Ok, gracias. Bueno, entonces vamos a ver que puede haber ciertas respuestas ante el riesgo, como yo mencionaba, evitar o eliminar. Pues sería implementar, por ejemplo, acciones para hacer que las condiciones o los factores que puedan generar el riesgo, pues desaparezcan, ¿no? De tal manera que si nosotros lo identificamos, pues podemos realizar estas acciones para simplemente eliminarlo, ¿no? Que ya no existe ese riesgo, ¿no? Imagínense, ponerles un ejemplo, podría ser, imagínense que tenemos una instalación eléctrica vieja, pues lo que podemos hacer es cambiarla, ¿no? Y evitamos así el que exista el riesgo precisamente por lo que algún tipo de falla en esa instalación, pues pudiera haber un riesgo de incendio, ¿no? Por decir algo. Transferir, pues sería la organización no cuenta con las herramientas y los mecanismos para preservar su seguridad y entonces lo que hacemos es que simplemente ese riesgo de operación pues se lo transferimos, por ejemplo, a otra organización. Ejemplo, imagínense que nosotros transferimos lo que son alguna parte de la operación que es muy riesgosa, lo damos en un outsourcing a alguna otra organización que son expertos en ello y ya nos dan cierta parte del producto, ¿no? Con el cual utilizamos para seguir nuestro proceso. Eso sería un ejemplo de transferir. Reducir o mitigar, pues sería implementar acciones para que el riesgo, aunque no lo evitemos o lo eliminemos del todo, lo que hagamos es volverlo a su mínima expresión, de tal manera que el impacto en caso de que se presente fuera mínimo, ¿no? Y aceptar es que sabemos que no tenemos cómo evitarlo y debemos de convivir con él. Por ejemplo, una empresa, imaginen que trabaja con compuestos químicos que en sí son riesgosos y que pueden causar explosiones, pero vamos a decir que estos compuestos químicos son su materia prima para elaborar algún producto en específico, ¿no? Aquí no podemos eliminar el riesgo, sino pues guardar todas las medidas necesarias, observar todas aquellas reglas que me ayuden a evitarlo lo más posible y poder manejar este nivel de riesgo latente, ¿no? Entonces, dentro de la jerarquía del control, ¿no?
podemos manejar desde la eliminación, que sería eliminar físicamente el peligro, la sustitución, que sería reemplazar el peligro, o sea, de alguna u otra manera, bajar el nivel de severidad, ¿no? Controles de ingeniería, pues, sería aislar a las personas del peligro. De esta manera, lo que hacemos es, en caso de que ocurra, bueno, que tengamos, por ejemplo, que no haya pérdidas humanas o daños, a personas, etcétera, ¿no? También podemos manejar lo que son los controles administrativos, que sería cambiar el modo de trabajo de las personas. Entonces, por ejemplo, proporcionándole los equipos de seguridad, ¿cómo se llama? Cuartos con esclusas, etcétera, de tal manera que se maneje o se aísle lo más posible cualquier tipo de riesgo, ¿no? Y protección al trabajador con equipo de protección personal, ¿no? De esa manera vamos minimizando de alguna manera el riesgo. Alcances, bueno, dentro de los alcances hay que definir los objetivos, las metas, las fases, las actividades y las tareas, ¿no? Y dentro de todo esto hay que definir qué actividades van primero junto con sus tareas, ¿no? Y qué actividades van después. De tal manera que con esto manejamos lo que sería la determinación de dependencias. Y al final hay que identificar tiempos, o sea, cuánto va a durar cada tarea, perdón, cada actividad y cada tarea. Y entonces cuando tengamos el conjunto de actividades y tareas de una fase, bueno, pues eso ya sabremos cuánto va a durar cada una de las fases, ¿no? Los recursos que se van a utilizar para cada actividad y cada tarea, quién va a ser responsable de llevarlo a cabo y el presupuesto asignado a cada actividad y cada tarea. Entonces, aquí hay un ejemplo donde, este es un ejemplo de una herramienta muy conocida que se llama Project, que es de Microsoft. Y aquí lo que tenemos es, en esta pantalla tenemos, por ejemplo, Design Phase, esta de aquí que estoy señalando, esa sería la actividad. Y entonces, si ven aquí, dice Begin Project, ese es el inicio del proyecto. Y entonces, esta sería la actividad o la fase, si ustedes quieren, la fase 1. Y aquí vendrían las actividades, ¿no? Actividad que sería el Prototype Design, el Test Prototype, Prototype Completed, en fin. Y aquí me está diciendo la duración que va a tener esta fase, ¿no? Esta fase. Y aquí el desglose por cada una de las actividades. Entonces, yo aquí me está marcando que la duración va a ser 55 días, que va a ir de acá de forma gráfica hasta acá. Y aquí tengo el desglose de cada una de las tareas que se va a llevar a cabo, ¿no? Entonces, aquí tengo el desglose, que van a ser 25 días, y luego viene aquí el 20 días, ¿correcto? Hasta la finalización. Entonces, de aquí vemos otra de las cosas que es importante, y aquí vamos a ir viendo que aquí viene otra fase, aquí viene otro desglose de actividades, otra fase y su desglose de actividades. Bueno, aquí también vamos a ver que, por ejemplo, de esta fase viene directamente, ¿sí? Esta otra fase que está aquí. Entonces, lo que significa que estas actividades o esta fase de las actividades de esta fase no pueden iniciar hasta que no se haya terminado completamente estas actividades. Entonces, por lo tanto, estas dependen de estas actividades. Lo mismo pasa, por ejemplo, aquí. Esta actividad, perdón, estas actividades que están aquí, que son parte de esta fase que está aquí, que es Production Phase, ¿no? Esta de aquí, bueno, solamente las últimas tres, ¿no? Assembly First Batch,
Quality Testing y Assembly Product. Y esta de aquí, Inventory Available. Hasta aquí, estas de aquí, que son de 3 días, 10 días, 10 días y 0 días, estas son las que van a depender exclusivamente de que se termine estas actividades que están aquí. ¿Ok? Si estas no han terminado, estas de aquí no pueden iniciar. ¿Ok? De esa manera es que tenemos los precedentes. ¿Ok? O sea, ahí vemos lo que serían la secuencia correcta de actividades. ¿Ok? Aquí tenemos otro tablero. En este caso también podemos tener, por ejemplo, aquí en este caso tenemos lo que sería la fase y tenemos las actividades. Pero también podemos tener por la duración, ¿no? El inicio, la finalización, podemos tener el responsable, ¿no? Aquí tenemos el responsable, aquí también, no sé si se alcance a ver, pero aquí tenemos el responsable de cada una de las tareas y también podríamos tener en alguna otra columna el presupuesto asignado para cada una de ellas. ¿Ok? Entonces, de esa manera podemos tener administrado en una herramienta como esta todo el proyecto y su avance. Si se fijan, por ejemplo, aquí podríamos tener también en los avances. Me iría diciendo qué tanto he avanzado, por ejemplo, del proyecto, qué tanto he completado, ¿no? ¿Alguna pregunta de esto hasta aquí? Bueno, continuemos. Entonces, dentro de la estructura y contenido de los proyectos, pues tenemos lo que sería el inicio, la metodología de planeación del proyecto, la ejecución, control y cierre, ¿no? Y tenemos que determinar los requisitos del cliente, determinar las necesidades y estrategias, definir los objetivos del proyecto, definir las tareas que ya vimos, también le podemos llamar actividades, elaborar el programa de trabajo o calendarización, que es lo que ya vimos anteriormente, que es precisamente ver la secuencia de cómo van las tareas, elaborar la planeación del control y la revisión, que a partir de esta información de la programación se da precisamente el control y revisión, ¿no? Y la reprogramación en caso de que haya cambios, ¿no? Llevar algún control de cambios. Entonces, dentro de la ejecución, pues, utilizamos diagramas de flujo, diagramas de proceso, hojas de control, gráficos de control, diagramas causa-efecto, diagramas de Gantt y diagramas PERT. Entonces, se los voy a comentar. Esto sería un diagrama de flujo, ¿no? Donde tiene un inicio, hay algunas actividades, aquí hay puntos de decisión y que me llevan a realizar esto que estaríamos viendo, sería un loop o alguna otra actividad, ¿no? Hasta llegar a un punto que sería la finalización en algún departamento. En este caso se conecta aquí con el departamento de producción, que también tiene sus propias tareas a realizar. Hay un punto de decisión, aquí tenemos un loop y continuamos hasta llegar a un punto que sería de finalización en este proceso del departamento de producción, pero continúa en este caso con el departamento de ventas. Y lo mismo, ¿no? Hasta que llegamos al final completo del proceso. ¿Ok? ¿Alguna pregunta de lo que serían los diagramas de flujo? No, profe. Ok. Bueno, ya vamos a terminar. Déjenme nada más. Yo creo que nos vamos a salir como es Zoom. ¿Cómo se llama? Déjenme salirme y volver a entrar. Sería la misma liga. Nada más déjenme moverlo. Espérenme.
Si hay algún problema, espérenme, para continuar. Voy a salirme y regreso sobre la misma liga. Un momentito, por favor.